Es un gusto tenerlos en el canal. Les tengo preparada una aterradora historia ocurrida en una panadería en Santiago de Chile, que nos muestra que a veces es mejor hacerle caso a nuestros instintos. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Ajusten el volumen y quédense hasta el final. Terror en la panadería. Soy originario de Chile, de una colonia cercana a la capital. Me gustaría compartirles una serie de acontecimientos aterradores de los que fui testigo mientras trabajé en una panadería de una familia, a quienes por razones de respeto mantendré en el anonimato. Es una tradición en este lugar fabricar la marraqueta. Tomé ese empleo siendo muy joven, pues la situación en mi familia así lo apremiaba. Somos de clase baja. Mi padre abandonó a mi mamá cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Los dueños de la panadería eran vecinos nuestros, siempre buenas personas. Aun cuando yo no laboraba con ellos, solían regalar pan para mi mamá y también algunas veces nos apoyaban con algo de azúcar o de sal. En fin, cuando yo tuve edad, comencé a ayudarles en lo que pudiera. Duré mucho tiempo trabajando con ellos, tiempo en el que jamás presencié nada paranormal, hasta el día que la hermana mayor del dueño, quien era mi patrón, se fue a vivir a un departamento que se encontraba justo arriba del negocio. A partir de ese día, todas las cosas cambiaron. Es curioso, yo jamás conocí ese departamento por dentro. Por respeto, no me gustaba andar husmeando en casas ajenas. Para mi mala suerte, al final me tocaría conocer ese lugar. Todo comenzó con cosas raras. Cuando nos tocaba trabajar en la madrugada, escuchábamos voces extrañas que provenían de la campana de extracción del horno. Al principio, solo las escuché yo. Después, comenzó a escucharlas mi patrón, quien resolvió cubrir el ruido con música, así que subí el volumen de la radio. Pasaron unas cuantas semanas hasta que volvimos a presenciar algo extraño. Ocurrió lo mismo, justo a las 3 de la mañana. Se escucharon esas aterradoras voces. De nuevo le subimos el volumen a la música y continuamos trabajando. Entonces, para nuestra sorpresa, el radio bajó de volumen por sí solo. Aparte, comenzó a cambiarse de estación, así que decidimos desconectarla. Pasaron los días y conocí a la hermana del patrón. Era una mujer de baja estatura y piel oscura que actuaba de manera muy extraña. A veces podía hablarte de manera muy amable y algunas otras lo podía hacer de manera muy golpeada. Aparte, actuaba de una manera muy errática. Yo la verdad prefería no hablarle mucho. Incluso mi patrón y su esposa me aconsejaron que no confiara en ella. Así lo hice. Sin embargo, era inevitable verla casi a diario, pues tenía por costumbre sentarme en la banqueta fuera del expendio de pan, y ella siempre estaba fuera, caminando erráticamente. Noté que siempre llegaban personas a visitarla. Al poco tiempo, me enteré por una vecina que vende desayunos justo al lado de la panadería de que esa mujer se dedicaba a la brujería, por lo que siempre recibía personas que iban a pedirle trabajos, como amarres o adivinación. Sinceramente, en aquel entonces todo eso me parecía algo ridículo. Pensaba que ese tipo de prácticas solo eran producto de la sugestión. Con el tiempo, descubriría que la realidad era otra, y sobre todo, que el problema con esa señora era mayor a todos los trabajos que ella hacía. Pasó el tiempo, y el trabajo aumentó, a tal punto que nos vimos en la necesidad de hacer turnos dobles. Como pueden adivinar, los turnos nocturnos nadie quería agarrarlos, ni siquiera yo, y para mi mala suerte, 2 empleados renunciaron, así que no pude elegir, tuve que trabajar de noche. Para animarme, el patrón hizo un turno conmigo cada tercer día. En uno de esos turnos, nos tocó ver de la nada que la cortina que cubre la habitación de fermentación se abrió por sí sola. Sé que pueden pensar que quizás el aire pudo haberla abierto. Bueno, esto sería posible si la cortina se hubiera abierto hacia afuera. Sin embargo, esta cortina de plástico está sujeta a un riel, que es necesario jalar con fuerza para poderla abrir. Ya se imaginarán el miedo que nos dio. Nos costó trabajo salir del cuarto. Las demás noches nos toca ver sombras que pasaban, o escuchar que nos hablaban desde la campana del horno. Cada día empeoraban los fenómenos que experimentábamos, y no solo los empleados. Algunos vecinos de confianza me contaron que a veces escuchaban sonidos horribles. En especial, una vecina que vive justo al lado me comentó que tuvieron que mudar de habitación a su madre, pues el cuarto estaba pegado a la casa donde vivía la extraña hermana de mi patrón. Contaba que su mamá estaba espantada,
pues cada noche escuchaba cómo esa mujer pronunciaba una especie de invocación, que era contestada por una voz tenebrosa y aguda. Al principio nadie le creía a la señora, por lo que le pidió a uno de sus nietos que se pasara una noche con ella. El nieto de la señora también escuchó ese espantoso espectáculo. Por cierto, el muchacho resultó ser más miedoso que la abuela, pues salió corriendo apenas escuchó unos minutos de ese infernal diálogo. La vecina terminó su relato sugiriéndome que hablara con el patrón, pues consideraba que ese tipo de cosas solo acarrearían desgracias. Yo le dije que intentaría contarle al patrón. No encontraba la forma de decirle a mi jefe lo que la vecina me platicó, pero por suerte no hubo necesidad de que yo le contara, pues un día durante el trabajo, él me contó la misma historia, con ciertos detalles que yo no escuché de la boca de la vecina. Según, él me dijo que otra persona le platicó que escuchó cómo su hermana invocaba a un tal Mefistófeles, seguido de una lista de personas a las que maldecía y les deseaba la muerte. Lo que más le aterró a la vecina fue que de entre la lista de nombres identificó el de su propio hijo. Una vez que terminó el patrón de contar los hechos que le dijo la vecina, yo le platiqué lo que me contaron a mí. Él me escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo que necesitaba confrontar a su hermana. Pasaron alrededor de 15 días, cuando una serie de desgracias ocurrieron entre la familia de mi patrón. Uno de sus hermanos tuvo un accidente en motocicleta. A él le robaron el auto. Lo mismo a uno de sus sobrinos, que también trabajaba con nosotros. Y el peor de todos fue el hijo de la vecina, que tuvo un accidente grave en su auto. Tan mal estaba el joven que se encontraba en terapia intensiva. El estrés que provocó esa serie de acontecimientos en el patrón fue tal que terminó orillándolo a la bebida. En cierta ocasión bebió de más y en un arrebato de ira subió las escaleras hasta la casa de su hermana. Llamó con furia a la puerta y comenzaron a intercambiar palabras. El patrón le acusaba de ocasionar desgracias en la familia. Al final, el jefe se fue muy enojado a su casa, lo mismo que hicimos todos. Ese día, después de la confrontación de mi jefe con su hermana, me fui temprano a la casa a dormir. No habré durado durmiendo ni media hora, cuando recibí una llamada de los sobrinos del patrón. Contesté adormilado. No le entendía muy bien lo que me decía, se escuchaba asustado. Solo entendí que la panadería se quemaba. La adrenalina se disparó en mi sangre, por lo que me levanté de golpe y salí corriendo hasta la panadería. Apenas di la vuelta en la esquina, alcancé a ver el humo. Yo esperaba ver la construcción cayéndose a pedazos, pero no. De hecho, solo se incendiaba el departamento de la hermana. Apenas llegué, tomé uno de los 3 extintores del negocio. Subí corriendo a las escaleras. Arriba ya casi terminaban de sofocar el fuego, el muchacho que me llamó y la esposa del jefe. La hermana del patrón estaba en un estado frenético. Gritaba. Su imagen parecía muy grotesca, pues iba ataviada solo por un traje hecho de tela, de esas con las que suelen revestir el fondo de los muebles. Llevaba también un sombrero hecho del mismo material. La esposa del patrón se encontraba en la entrada de una habitación, donde me dijeron que se inició el fuego. Me miró y me dijo, mejor ni entres. No hubo manera en que no lo hiciera, pues para ese momento ya estaban llegando los bomberos, quienes de inmediato investigaron el origen del fuego, a lo que la hermana del jefe juraba que la causa fue un cortocircuito. Cosa que apenas entraron a la habitación donde se inició el fuego, se aseguraron de que no fue así. El cuarto estaba hecho un asco, todo chamuscado y lleno de basura, velas de todos los colores con incrustaciones de piedra, formando símbolos extraños, y coronando el oscuro escenario se encontraba un altar, y sobre él una estatua con forma de demonio. Los bomberos llenaron sus formas de papel, nos tomaron la declaración y dijeron que probablemente el incendio fue ocasionado por una de esas velas, que al caer al suelo prendió toda la basura. Una vez que se fueron, nos tocó limpiar a nosotros. Sacamos un montón de fotografías que no se alcanzaron a quemar. Cada una de estas llevaba una petición. Realmente no quisimos indagar mucho. Todo eso nos parecía muy aterrador. Quién sabe cuántas cosas más habría en ese cuartito. Tras el incendio en el departamento de la hermana del patrón, todo parecía volver lentamente a la normalidad. Sin embargo, un par de semanas después de haber abandonado la panadería para continuar con mis estudios, recibí una llamada inesperada de mi antiguo jefe. Necesito que vengas, algo raro está pasando otra vez. Accedí por curiosidad, aunque en el fondo sentía un escalofrío recorrer toda mi espalda. Al llegar, noté algo extraño. La panadería estaba vacía y silenciosa, el horno apagado. Mi patrón lucía desmejorado, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. No creerás lo que encontramos, me dijo con una voz temblorosa. La casa de mi hermana sigue aquí. Confundido, lo seguí hacia el cuarto de fermentación.
donde las cortinas de plástico aún se mecían ligeramente. Me explicó que tras el incendio habían cerrado el departamento por completo. Nadie había vuelto a subir, pero hace unos días escucharon unos golpes y voces que provenían desde arriba. Subieron a investigar, solo para descubrir algo imposible. El departamento estaba intacto, como si jamás se hubiera incendiado. «No puede ser», le dije incrédulo, pero sus ojos me helaron la sangre. Subimos las escaleras. Conforme avanzamos, el aire se volvía denso, y un olor a cera quemada inundaba mis pulmones. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, la imagen me golpeó como una piedra. El cuarto de la bruja estaba intacto, con el altar, las velas y la misma estatua demoníaca, ahora con una sonrisa deformada en su rostro de piedra. Pero lo más macabro no era eso. Sobre el altar había fotografías recientes. Una mostraba mi cara, otra del patrón y una más, la del joven que sufrió el accidente automovilístico. En cada foto, nuestros rostros estaban arañados y cubiertos de manchas oscuras, como si alguien las hubiera marcado con sangre. El patrón comenzó a temblar. «Esto no tiene sentido. Yo quemé todo. Lo quemamos todo», gritó. Y de repente, la estatua del demonio emitió un sonido gutural, una especie de risa profunda que retumbó en las paredes. Las velas encendidas de la nada comenzaron a derretirse rápidamente, como si el tiempo se estuviera consumiendo. El cuarto se estremeció y escuchamos como las voces que una vez que provenían de la campana del horno ahora nos llamaban directamente por nuestros nombres. Salimos corriendo para bajar las escaleras, pero la puerta de la panadería se cerró de golpe. Las ventanas se cubrieron con un humo espeso, el mismo humo que vi aquella noche desde la esquina. Intentamos abrir la puerta, gritando desesperados, hasta que el patrón se detuvo y señaló algo en el vidrio empañado. Una silueta estaba allí, observándonos desde fuera. Era su hermana, pero su rostro estaba inexpresivo. Después, sonrió. «No debieron entrar», susurró la misma voz tenebrosa que escuchamos desde la campana. En ese instante, el fuego volvió a estallar, pero esta vez en el interior de la panadería. Las llamas surgían del horno, de las paredes, como si la construcción entera estuviera viva y hambrienta. Antes de perder el conocimiento por el humo, lo último que vi fue la estatua demoníaca, ahora de tamaño humano, avanzando lentamente hacia nosotros. Días después, las autoridades encontraron los restos carbonizados del patrón en el interior de la panadería. De mí, solo hallaron un zapato y mi billetera, pero nunca encontraron mi cuerpo. La vecina que vivía al lado juró haber visto durante la madrugada del incendio a una figura oscura arrastrando a alguien escaleras arriba. Cuando los bomberos investigaron el departamento de la hermana, descubrieron algo inexplicable. El cuarto estaba perfectamente intacto, pero la estatua demoníaca había desaparecido. La panadería quedó en ruinas, y desde ese entonces nadie se atreve a reconstruirla. Los lugareños dicen que durante las noches aún se escucha el sonido de un horno encendiéndose. Una voz susurra los nombres de aquellos que osaron profanar la morada de la bruja. Y yo, nunca me encontraron, pero cada noche despierto en el mismo lugar, un cuarto oscuro, lleno de velas, mientras una sombra me susurra al oído que pronto será mi turno. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.